Hola, hoy vamos a hablar del backend, de cómo cambiarle la imagen al backend. Habitualmente estamos acostumbrados a hablar de todas las extensiones que nos facilitan el trabajo en el frontend, tanto a nosotros administradores de sitios como a los propios usuarios, pero hoy vamos a cambiar el tercio y vamos a centrarnos en cómo mejorar el backend o por lo menos cómo cambiarle la imagen al backend cambiando la plantilla principalmente. Es de todos conocido que existen cientos de plantillas para el frontend. Podemos encontrar clubes profesionales que desarrollan excelentes plantillas para el frontend, pero muy pocos se centran en plantillas para el backend. Existen algunos desarrolladores que tímidamente sacan algunas plantillas. Uno de los más conocidos es AdminPrice, por aquello de que ha revolucionado un poco la manera de manejar el backend en Joomla, pero también hay otros desarrolladores como Gentla que desarrollan este tipo de plantillas para facilitar el trabajo de los usuarios o administradores que pasan muchas horas en el backend y necesitan disponer de un entorno más usable. Bueno, el backend habitual de Joomla de todos es conocido, tiene sus ventajas y sus inconvenientes como todos. Uno de ellos es bastante visible y lo vemos en componentes que en el actual backend tiene el gran inconveniente de que nunca llegamos hasta el final. Dificulta bastante si tenemos muchas extensiones instaladas, dificulta muchísimo el poder llegar a todas las extensiones. Imaginemos que aquí abajo del todo hay un Virtuemar y no tenemos acceso a él, y eso nos obliga a instalar accesos rápidos como este que tenemos aquí, por ejemplo, de Virtuemar. Determinados procesos requieren que accedamos a menús y a submenús para poder ver todas las funcionalidades, con lo cual, bueno, en términos de usabilidad no es muy práctico. Vamos a instalar una plantilla que Web Empresa ha traducido al castellano, que está desarrollada por Gentla, un grupo de desarrolladores australianos que, bueno, ya hace algún tiempo desarrolló esta plantilla y poco a poco la ha mantenido actualizada, aunque tiene sus inconvenientes, y es que no han desarrollado hasta la fecha constantes para que se traduzca desde archivos .ini, que es lo habitual, y obliga a editar bastantes archivos .php para traducir la extensión. Por eso en Web Empresa la hemos traducido y estará disponible para ser descargada en el artículo del blog, de los artículos que publicamos habitualmente en el blog de Web Empresa. Bueno, pues el artículo relacionado con este vídeo pondrá a disposición de los usuarios el enlace de descarga de esta plantilla traducida al castellano. Sin ir más lejos, vamos a proceder a instalarla. Para ello, bueno, en el Joomla Extension Directory ponemos Gentla y nos encontrará esta extensión, que aquí está tratado como componente, módulo y plugin, pero bueno, en realidad es una plantilla con todo el entorno de administración del backend. La descarga nos llevará a la página oficial de Gentla del proyecto, donde nos tendremos que registrar previamente para poder descargar la plantilla. Una vez registrados y logueados, podremos acceder a la sección de descargas. Vemos que está para la rama 1.5 y para la rama 1.6. La hemos descargado. Nosotros, como la hemos descargado y la hemos castellanizado, vamos a proceder directamente a instalarla. Vamos a instalar, desinstalar en extensiones. Seleccionamos el archivo. Aquí está. Y lo subimos e instalamos. Bueno, una vez instalada con éxito, ya nos dice que ha sido traducida por Web Empresa, y bueno, lo único que nos quedaría es ir a extensiones, gestor de plantillas, irnos al administrador, porque es una plantilla para el administrador solamente, y aquí vemos la plantilla Gentla ya instalada. Vemos que la última versión que han liberado fue de abril de 2011, y procedemos a marcarla como predeterminada. En el momento que la marquemos como predeterminada, veremos que el entorno del backend va a cambiar.
Vemos que ya está cambiando y ahí vemos la nueva plantilla cargándose. Bien. Dependiendo del motor de renderizado que tengamos en nuestro navegador, o sea, dependiendo del navegador, notaremos que hay unos pequeños flash que hace unos fundidos al cambiar de unas pantallas a otras. Yo aduzco que es un error menor que ya se ha reportado a Yentla y esperemos que lo corrijan, pero provoca un pequeño lag al hacer un clic en cualquier opción que provoca un doble fundido de la pantalla y bueno, cuando lo usemos nos daremos cuenta de ello. Bueno, vemos en principio que todos los menús nos quedan a la izquierda, en la parte superior ha quedado relegada pues para el botón salir, temas de mensajería interna, correo interno, en este caso una extensión que es el de la propia plantilla, bueno, en este caso es del framework de Joomla, el T3, que nos permite vaciar la caché de Joomla. Y bueno, si nos vamos a sitio, vemos que tenemos lo típico, panel de control, gestor de usuarios, etcétera, etcétera. Observamos que cuando hacemos clic trabaja con menús persiana o menús acordeón, mejor dicho. Es bastante cómodo porque ayuda a no consumir espacio de más. Se van replegando en función de las necesidades. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de el menú componentes, como al desplegarlo podemos hacer scroll y llegamos correctamente a todas las extensiones. Si una extensión a su vez tiene submenús, estos se despliegan con toda normalidad, como vemos, en el mismo área, lo cual desde luego que nos va a ahorrar bastante espacio. Bueno, nos carga lógicamente. Vemos aquí este doble fundido del que hablaba y nos carga ese doble menú accesible tanto desde aquí como lógicamente desde aquí arriba, pero a nivel de navegación resulta bastante cómodo porque siempre nos mantiene el mismo espacio útil, no nos despliega nuevos menús que nos tapen otros, como suele ser el caso de la plantilla Kepri que viene por defecto en Joomla, que cuando tenemos varias herramientas aquí habilitadas, por ejemplo John Fix coloca su herramienta de aviso de idioma por defecto para el backend, con lo cual ya consume un espacio. Si encima tenemos un limpiador de caché y además tenemos alguna otra extensión de backend que se posiciona en la parte superior, llega un momento que los menús que aparecían en la parte izquierda se constriñen, se montan unos sobre otros y no permite desplegar menús como el menú sitio, por ejemplo. Eso a muchos seguramente les habrá pasado. Bueno, pues esta plantilla evita ese problema. Lógicamente aquí, bueno, hay algunas extensiones que por la razón que sea, supongo que por el tema del ancho o que no está bien adaptada a la plantilla, el componente, la vista de componente del menú, pues provoca que quede aquí en la parte inferior. Bueno, básicamente está bastante probada y funciona correctamente, está completamente traducida. Es posible que alguna cadena se haya quedado por el camino, pero bueno, creemos que el trabajo se ha hecho lo más limpio que se ha podido. El uso, yo creo que cada uno puede ir viéndolo, si es cómoda de usar esta plantilla, si no es cómoda. Actualmente tiene este inconveniente del fundido, que bueno, solventado, pensamos que es una plantilla bastante más cómoda de manejar que Kepri, sobre todo para quien esté acostumbrado a la plantilla que viene por defecto. Todas las funcionalidades que queramos hacer sobre un elemento de edición que tengamos en una tabla las gestionamos desde aquí, desde la llave, donde nos permite crear nuevo, editar, borrar, copiar, etcétera, etcétera. En función del lugar en el que nos encontremos, el menú contextual de la llave cambia, es lógico. En líneas generales se han tratado de simplificar algunos accesos de la plantilla del backend para que no haya que picar o hacer clic en un sitio, ir a otro lugar, activar o desactivar algo, sino que desde el propio sitio, cuando estamos en un elemento, podamos tomar decisiones directamente sin tener que estar desplazando el ratón. Antes, por ejemplo, para editar aquí el módulo anuncios o banners, habría que o bien marcarlo y editarlo,
o ir, bueno, sí, no hay otra, marcarlo y editarlo. Aquí ya están, al pasar sobre el propio elemento ya tenemos la opción de editarlo directamente, con lo cual, bueno, si pasamos muchas horas trabajando en el backend, sí notaremos estos pequeños detalles a la hora de acceder constantemente a todas las funcionalidades de nuestro backend. Bueno, la configuración, todo no ha cambiado nada, o sea, las funcionalidades de Joomla siguen siendo las mismas. Lo que cambia es la piel, la plantilla, y la forma en que tenemos de llegar a las distintas funciones de la propia plantilla. Es cuestión de probar y ya cada cual decidir si se siente más cómodo con esta nueva plantilla o si regresa a su plantilla anterior, para la cual, bueno, sería sencillo, no habría más que ir a extensiones, gestor de plantillas, administrador, marcar la plantilla, irnos a la herramienta contextual y predeterminarla, y esto nos devolverá a la plantilla del backend por defecto de Joomla. Pues así, de esta forma sencilla, podemos utilizar nuevas plantillas para el backend, que no suele ser tan habitual, y de esta manera o bien personalizarlas de cara a nuestros usuarios o clientes en caso de que seamos distribuidores de contenidos desarrollados en Joomla, de servicios en este caso, seamos reseller o lo que sea, y queramos tener unas plantillas del backend más personalizadas para nuestros clientes, o sencillamente porque trabajamos muchas horas en el backend y queremos un entorno un poquito más usable. Cualquiera de los motivos son válidos, pues, para al menos probar esta plantilla. Esperamos que os sea de utilidad este vídeo y nos vemos en el próximo.